el mensaje de parte de Dios. ¿Estamos preparados? Amén. Muy bien, acompáñenme a hacer esta oración. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, conectarnos, para a continuación recibir tu voluntad, recibir ese mensaje que va a venir hasta cada uno de nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo sea convenciéndonos, persuadiéndonos de cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Bendice este mensaje y a todos los que vamos a recibirlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, tenemos un mensaje titulado en esta mañana, Señor de Señores. ¿Pero qué significa eso? Vamos a irnos a leer Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24, que es el capítulo donde hemos estado viendo en estos domingos atrás estos mensajes de la predicación de Pablo en Atenas. Esa audiencia, una audiencia griega, una audiencia que es filósofa, pero también politeísta. Y mientras desarrolla entonces la predicación el apóstol Pablo en Atenas, caemos a lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Palabra del Señor. Amén. Nos vamos a centrar en la parte B del versículo, no en la primera parte, que es la A, ni tampoco en la última parte, que es la C, sino en la parte B, que es la segunda, la mitad. Aquí nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo predica a los atenienses y les dice, el Dios que hizo el mundo es Señor del cielo y de la tierra. O sea, es Señor de todos los señores. ¿Y cuántos confiesan que Jesús es el Señor? Amén. Así es. Pero ¿qué significa que Dios sea el Señor del cielo y de la tierra? ¿Qué significa que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor de todos los señores? Hay algo interesante que tiene el ser humano. Sí, usted, yo. Y es que nosotros, aunque algunas y algunos no lo admitamos, pero hay algo que sí nos gusta a nosotros los seres humanos. ¿Qué cosa? Entregarnos a algo o a alguien. ¿Cómo es eso? Sí, el ser humano le gusta el poder y el control, pero también le gusta ser controlado, ser sometido. El Señor, al ser humano le gusta que lo estén sometiendo. ¿Y por qué? Pues es que nosotros tenemos ya en nuestra naturaleza, como dijimos en la clase de adoración, tenemos eso, ese deseo de adorar. Y la adoración significa una entrega completa. Pero lo que pasa es que el ser humano ha buscado muchos señores a quienes entregarse. Pero ojo, todos los seres humanos tenemos la necesidad de entregarnos. Muchas mujeres se entregan apasionadamente a un hombre y le dicen, mira, este no te conviene, no. Pero no les importa y están entregadas. Cuando una mujer está entregada a un hombre, está enamorada. Sobre todo las jóvenes. Entonces la joven dice, yo me voy con él. Él es el que Dios me preparó. ¿Cuántas de las damas aquí están enamoradas o se han enamorado? Amén. Amén, excelente. La hermana Claudita, por supuesto que sí. Enamorada, ahí está. Pero ¿qué pasa? Así es. Las mujeres y los varones también se entregan a algo, se entregan a alguien. Las damas se entregan desde su juventud a ese príncipe azul que les vendió Disney, pero luego que resulta ser un sapo. Así que nada que ver con el príncipe azul. Se entregan. El hombre se entrega a su trabajo, el hombre se entrega a su carrera profesional, lo da todo, se desvela,
Los jóvenes se desvelan en la universidad porque se entregan, se esfuerzan, están comprometidos. Mire qué interesante. Todos se entregan. Los niños pequeños se entregan a la diversión, al juego. Los jóvenes se entregan al baile, al bacanal, a las salidas, a los paseos. Se entregan. La gente se entrega a la droga, se entrega a los proyectos, a los negocios, a los emprendimientos. Se entrega a las visiones y sueños que tienen también. La gente se entrega en el sueño americano. La gente se entrega en el sueño de tener su propia casa y su propio lugar. Se entrega. La gente se entrega. Lo que pasa es que al final las personas resultan defraudadas. No, no era como pensé. Ese hombre simplemente hizo lo que quiso conmigo. Ese hombre viene y yo estaba enamorada, lo seguía, me maltrataba y me hacía esto y lo otro, pero yo ahí lo seguía. Cuando me decía mi mamá y mi papá que qué estaba haciendo, pero es que estaba entregada. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad. Nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad y también eso se refleja en la presión social. La mayoría de las personas como nosotros nos gusta que la gente hable bien de nosotros. Pregunto, ¿a quién le gusta acá o los que están conectados que la gente hable mal de usted? ¿Amén? A nadie, correcto. Pero que hablen bien, claro que sí. Está genial, está chévere que hablen bien de mí. ¿Sabía usted que nosotros podemos estar entregados a la opinión pública? A la opinión de la mayoría, la opinión de mi familia. Y no hago nada si no es entregarme a la opinión de los demás, a la opinión de lo que dirá mi papá o mi mamá, o mis hermanos o mis familiares. Y yo estoy entregado a eso y no soy libre. Estoy entregado a la opinión de mi jefe o de mi profesor. Estoy entregado y sí o no, que muchas veces nosotros cuando tenemos problemas y dificultad, buscamos consejo y le pedimos ayuda a alguien y le decimos, hey, mira, no sé qué hacer. Sí, en el fondo sabe qué hacer y lo que debería hacer, pero a nosotros nos gusta que alguien nos diga qué hacer. ¿Por qué? Por esa necesidad de estar entregados. Entonces usted pide opinión y consejo y le dice, dime qué hacer. Es que no sé qué hacer. Entonces las personas le dicen, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro. Entonces usted dice, sí, eso es lo que voy a hacer. A veces usted sabe en el fondo lo que debe hacer, pero ya se siente respaldado, apoyado, acuerpado, cuando varias personas le dicen, tú deberías hacer esto. Y entonces usted va obedientemente a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa? Los adolescentes y los jóvenes, ¿cómo adquieren ellos los vicios? Porque hay un grupo de amigos que les dicen, juega Free Fire. ¿Dónde están los amantes de Free Fire? Jugá, uy, mira, yo ya pasé estos niveles. Entonces, están entregados. Y una vez que lo prueban, ya no pueden soltar el celular. Están entregados. Están entregados. Así que el problema no es entregarse. ¿Cómo es eso? Se acaba de decir, hermano Arce, que en todos esos ejemplos, problemas de estar entregado. Es que el problema no es que usted esté entregado, porque todos nos entregamos y necesitamos entregarnos. El problema es que nosotros nos entregamos a diversos señores y no al Señor de los señores. Nos entregamos a todos esos señores, el Señor del juego, el Señor del trabajo y el Señor de la opinión de la mayoría. Y no hace nada si no es por la presión de los demás. El problema es que ahí al final salimos defraudados, salimos decepcionados. Pero yo lo di todo por este hombre, dice la mujer. Yo lo di todo por esta mujer. Me sacrifiqué en esta carrera estudiando y al final no sirve para nada. Yo me sacrifiqué. Y comienza usted a decir y comienza a decepcionarse. ¿Por qué? Porque todos los demás señores terminan decepcionándolo. Terminan decepcionándolo. La esposa lo puede decepcionar, el esposo, el hombre, la mujer,
lo va a decepcionar. A quien usted se entregó, lo va a decepcionar. Como esa dama que simplemente el hombre la dejó con los hijos y se fue. Así. Y se entregó, sí, pero fue decepcionada. ¿Por qué? Hay un problema entonces aquí. El problema de entregarse a cualquier cosa. Ese es el problema. Que el ser humano se entrega a todo, menos a Dios. El ser humano se entrega a todo, a todos los señores que hay, menos al Señor de señores. Ese es el problema. El problema no es entregarse. El problema no es necesitar entregarse, porque todos tenemos la necesidad de entregarnos. El problema, pregunto, ¿a quién usted se está entregando? ¿A quién? ¿A cuál Señor se está entregando usted? ¿A quién está obedeciendo? Porque entregarse genera cierto placer. Sobre eso se mira acentuado con las personas que les gusta ser dominados. Y los expertos en el mundo hablan de la energía masculina y la energía femenina. ¿Cuántos han escuchado eso, de la energía masculina y la energía femenina? No, ninguno. Dicen que la energía masculina es la dominante, la que domina, la que toma la iniciativa, la que lidera. La energía femenina es la que recibe. La masculina da y la femenina recibe. Es sumisa, sujeta, es dominada, es entregada. Pero al final todos tenemos cierta energía y al final todos los seres humanos se entregan a algo o se entregan a alguien. Entonces, entregarnos con confianza a alguien que jamás nos va a defraudar, ese es el deseo que tenemos en el interior. Porque ya vimos que todos nos hemos entregado a algo o a alguien, a una adicción o a lo que sea. Pero qué bonito sería encontrar a una persona o a algo o a alguien al cual usted puede entregarse completamente y decir, aquí está, aquí estoy yo. Entregarse, pero sin el problema de sentirse luego defraudado. ¿Quién será? Yo quisiera que me cumplieran ese deseo, podemos decir nosotros. Ese deseo de poder con confianza entregarnos a alguien que no nos vaya a defraudar. Pues la palabra de Dios aquí declara, el Dios creador es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. A Él hay que entregarse. Pero ¿qué significa ahora que Él es Señor? Cuando hablamos de que Él es Señor de todos los señores o el Señor del cielo y la tierra, está hablando de que Él tiene soberanía. Hablemos un poco de eso. ¿Qué significa soberanía? Hay un cántico que habla de la soberanía de Dios y muchos también. Cuando cantamos soberano Dios, Dios omnipotente. ¿Qué significa que Él es un soberano Dios? Que Él es el soberano. Cuando usted estudia, investiga un poco acerca de la soberanía, o qué significa un soberano, soberanía es lo siguiente, autoridad que reside en la persona que ejerce autoridad. Esa es la soberanía. La soberanía puede estar en una sola persona o puede estar, como dice la teoría de la democracia, en el pueblo. Que el pueblo es el soberano. Y al ser soberano, tienen la autoridad. ¿Qué significa autoridad? La autoridad es haber recibido la facultad de mandar, de dirigir y de gobernar. Eso significa que cuando hablamos, amados hermanos, de la soberanía de Dios o del señorío de Dios, estamos hablando del gobierno y del reino de Dios. Un reino es un dominio, es una potestad, es un gobierno que ejerce el soberano. El que tiene soberanía, el soberano, ejerce autoridad, ejerce dominio sobre un territorio, sobre una nación, un grupo, sobre otra persona, o sea, la domina. El soberano ejerce dominio sobre los dominados. Ya hablamos de los dominados y que queremos entregarnos y ser dominados. Pero ahora hablemos de ese Señor. Dice la palabra de Dios aquí que el Dios creador es el Señor del cielo y de la tierra. Mire lo que dice aquí. ¿Qué significa la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se desprende
De la soberanía de Dios se desprenden dos cualidades infinitas. Ojo, en este trimestre estamos conociendo más a Dios. Estamos haciendo un exégesis de Dios. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Amén? Excelente. Entonces, ¿por qué Dios es soberano? ¿Quién lo dice? ¿Cuáles son las bases de su soberanía? ¿En qué reside? ¿Por qué Él es el Señor? ¿Por qué razón? Solo porque Él lo dice. Es como cuando tenemos a una persona de autoridad. ¿Por qué el rey es autoridad? En la antigüedad, ¿saben cómo las personas adquirían ese poder? En la antigüedad, junto con los mitos, decían que el rey era hijo de los dioses. Y eso hacía que a todas las personas aceptaran a ese monarca como el rey absoluto de todo, porque era de linaje divino. Así usted puede ver en el antiguo Egipto que los faraones decían ser la encarnación de Ra, del dios egipcio. Y así era el linaje. Pero hablando del Dios verdadero, el apóstol Pablo les explica a los atenienses, en contraposición de los dioses griegos, que Él es Señor y soberano de todos y de todas, del cielo y de la tierra, el Señor de todos los señores. Pero mire qué interesante. La soberanía en sí misma no es una cualidad divina, sino que es una prerrogativa que surge de las perfecciones del Ser Supremo, o sea, Dios. ¿Qué significa esto? Que porque Él es el Ser Supremo, tiene derecho, autoridad y facultad para ser el soberano. ¿Cuáles son esas facultades, o mejor dicho, cualidades divinas o perfecciones infinitas de Dios que lo hacen ser el soberano y no nadie más? Son dos específicamente. Primero, que Él es todopoderoso. Él es el creador. Es por eso que si usted vuelve a leer el versículo 24, cuando Pablo le dice a los atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Lo primero, ¿por qué Él es el Señor de señores? ¿Por qué Él es el que tiene la soberanía? ¿Por qué Dios es el soberano? Porque es el creador de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Él es el creador del mundo. Dios hizo el mundo y eso era lo que nos mostraba el hermano Luis el domingo pasado. Él es el creador. Como Él es el creador omnipotente, Él tiene todo el poder. Y como tiene todo el poder, entonces tiene todo el derecho. ¿Ya? Como Dios tiene todo el poder, tiene toda soberanía, porque Él todo lo puede. ¿Por qué Dios es soberano? Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Es dueño de todas las cosas porque Él las creó. Él las hizo. Y como Él las hizo, Él es el dueño y el soberano. Porque Él es el propietario. Entonces, Dios es espíritu y por ello una persona. Es infinito, es eterno e inmutable en su ser y sus perfecciones. O sea, no cambia. Él es eterno. Él es el creador y preservador del universo. No solo hizo el universo y lo dejó andar solo. No. Sino que Dios, además de ser el creador, lo sostiene con la palabra de su poder. Todas las cosas por Él subsisten. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Amén. La gloria al Creador y al soberano de todas las cosas. Entonces, Él es de derecho su soberano absoluto. Por eso es soberano, de derecho, porque hizo y preserva el universo. Por lo tanto, es de derecho su soberano absoluto. La infinita sabiduría, bondad y poder, con el derecho de posesión que le pertenece a Dios,
en cuanto a su creación, son el fundamento inmutable de su dominio. ¿Qué pasa si alguien va a su casa? Usted dice, esta es mi casa, mando yo, ¿sí o no? Correcto. Cuando usted tiene propiedad sobre algo, esto es mío, dámelo. Entonces, ¿de quiénes son todas las cosas? ¿De quién es la materia, la energía, la tierra, el sol, las estrellas, el aire que respira? ¿De quién es? El agua. ¿Quién creó todas las cosas? Jesucristo. Amén. Usted mismo es de Dios. ¿Cuántos son de Dios acá? Amén. Somos de Dios. Sus almas, mi alma es de Dios. Nuestros cuerpos no son de nosotros. Hay gente en el mundo con sus ideologías que dice, tu cuerpo, tu derecho. ¿Sí o no? Algo así dice, ¿verdad? Nada que ver. Obviamente, como ellos son ateos, no creen ni obedecen a Dios, entonces ellos creen que son dueños de sí mismos, de sus cuerpos. Amén. Entonces, como creen que su cuerpo es de ellos, pueden hacer lo que sea con sus cuerpos, pero ni siquiera nuestros cuerpos son de nosotros, sino de Dios, porque fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahí está. Entonces, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 115, 3. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante Él como nada. Y Él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel, capítulo 4, verso 35. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas. Primer libro de Crónicas 29, 11. De Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, 1. Tuyo, oh Jehová, es el reino, o sea, el dominio, el poder, la soberanía. Y tú eres excelso sobre todos. He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ezequiel 18:4. Ay del que pleitea con su hacedor, como el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no está hecha con destreza? Isaías 45:9. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera? Mateo 20:15, dice el Señor. Él, nuestro Dios, efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Estamos hablando de que Él es el Rey de Reyes, que Él es el soberano y Señor de todos los señores. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Amén. Así es. Pero ¿qué significa ahora cuando Pablo dice que Él es el Señor del cielo y de la tierra? ¿Por qué no mejor dicho, dijo de todo? Él es el Señor de todas las cosas. Porque hizo una distinción entre el cielo y la tierra. Él es Señor soberano del cielo, pero también de la tierra. Los griegos creían que los dioses, el dominio de los dioses, era en los cielos y en el más allá, y que la tierra era dominio de los hombres. Esto es interesante, pero Pablo lo que les transmite es algo totalmente diferente a lo que ellos creen. No, les dice, el Dios verdadero no solo es Dios de los cielos, es Dios de la tierra también. Y eso cambia completamente el panorama para la gente que creían en dioses, para esos politeístas. Es completamente diferente. Pero hay algo más interesante todavía. Hay otra cosa también interesante todavía. ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria? ¿Amén? Bárbaro, excelente. ¿Cuántos fueron católicos? Ahí está, la hermana Yadira. Muy bien. Nosotros no sabemos el Padre Nuestro.
porque es bien popular. Jesús dijo, así debéis orar. Pero hay algo muy interesante en las primeras frases del Padre Nuestro. Mire qué interesante, lo vamos a leer. La primera frase dice así en Mateo, capítulo 6, 9 y 10. Mateo, capítulo 6, versos 9 y 10 dice así. Mateo 6, 9 y 10 dice, ustedes pues, dice el Señor Jesucristo, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Palabra del Señor. ¿Qué tenemos acá? Aquí hay algo potente. La oración del Padre Nuestro habla de la soberanía de Dios. Porque dice Jesús, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bárbaro, excelente. Pero luego dice el versículo 10, venga tu reino. Venga tu reino. En el momento en que Jesús está hablando ahí, está hablando de su ministerio. Pregunto, ¿cómo Jesús comenzó su ministerio? Predicando casi las mismas palabras de Juan el Bautista. Cuando Jesús comenzó a predicar y a enseñar, Mateo capítulo 4, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Daniel capítulo 2, se profetiza mediante el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, que el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido, que desmenuzaría y consumiría a todos los demás reinos, al neobabilónico, al medo-persa, al greco-macedónico y al romano también. Y dice Daniel 2:44 específicamente, y en días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino de los cielos, o el dominio de los cielos, se iba a acercar. Pero es que Dios no era el soberano de el cielo y la tierra. ¿Acaso no tenía soberanía en la tierra? ¿Por qué el reino de los cielos se acercó hasta que Jesús comenzó a predicar? Cuando nosotros estudiamos los salmos, amados hermanos, vemos que Dios efectivamente es el soberano de todo, del cielo y de la tierra. Sin embargo, había algo que había sucedido en el jardín del Edén. Eso lo vimos en el trimestre pasado. Dios, Salmo capítulo 8, hizo al hombre. Y el salmista pregunta, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Lo coronaste de gloria, de favor. Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero aún así lo coronaste de gloria y la honra. Eso se refiere primeramente a cuando Dios puso al ser humano, Adán, como regente de la creación. Dios, dueño, soberano de la creación, pero debajo de Dios estaba Adán. Cuando Dios le dijo a Adán, vas a enseñorearte sobre los peces del mar, sobre los animales, vas a tener dominio y señorío, multiplíquense, fructifíquense. Pero cuando él pecó, alguien tomó su lugar y entró el reino de las tinieblas. Así que a partir de ahí el ser humano fue dominado por el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Opera, son dominados, el mundo está entregado y está bajo el maligno, dice el Señor. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces las tinieblas comenzaron a temblar. Él, mediante el poder del Espíritu Santo, el dedo de Dios, comenzaba a expulsar los demonios porque era el hombre más fuerte que había atado para saquearle su reino al hombre fuerte. El hombre fuerte era el diablo y Jesús era el hombre más fuerte que venía a quitarle la autoridad y el gobierno al diablo. Eso es lo que vino a hacer. Entonces así se comenzaban a cumplir las profecías. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de repente todos se juntan y matan a Jesucristo. Matan al Hijo del Hombre. Pero ¿qué pasó después? Como dice el cántico, pero no solo murió,
sino también resucitó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por eso estamos aquí adorando, celebrando, porque Él ha vencido a la muerte mediante su resurrección por el poder del Espíritu Santo. Es allí entonces que pasa algo muy interesante. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios del cielo y de la tierra, el Señor de los cielos y el Señor de la tierra, dice Pablo a los atenienses, no habita en templos hechos por manos humanas, porque es Señor de todo. Es Señor del cielo y el Señor de la tierra. Cuando entonces Jesús resucita, venciendo a la muerte, porque la muerte no podía retenerlo porque no pecó, sino que dio su vida voluntariamente por todos, le quitó el poder a Satanás, despojando, dice la palabra de Dios, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos, sobre los principados, sobre los potestades, sobre los poderes malignos que estaban controlándolo todo, triunfando sobre ellos en la cruz. Y comienza entonces algo potente. Y nos vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dios del cielo y de la tierra, así es. Pero para completar la tarea, Dios envió a su Hijo Jesús para recuperar el terreno. ¿Cuál es el terreno? Los corazones de los hombres. Dios es el soberano de todo el cielo y de toda la tierra, sí. Pero la gente bajo el maligno y su corazón no estaba la voluntad de Dios imperando ahí con ellos. El soberano no estaba rigiendo en los corazones de los hombres. Así que por eso es que sí, Dios, el Señor del cielo y de la tierra, venía Jesús a anunciar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado? ¿Acaso Dios no siempre reina? Claro que sí. Dios siempre reina, pero aún no reinaba en los corazones de los hombres. El Señor no reinaba, no dominaba sobre corazones de piedra, duros como una roca, duros de cerviz. No dominaba. Así que la buena noticia fue, el reino de los cielos se ha acercado, porque ese terreno estaba dominado por el diablo, estaba dominado por el maligno. La gente del mundo entregada no al Dios del cielo y de la tierra, sino al Dios de este mundo, que era el maligno. Así que por eso la oración del Padre Nuestro tiene más sentido para nosotros cuando conocemos estas cosas. Y es por eso que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nuestros corazones. Sí, el Salmo declara que eres Señor de todo el cielo y de la tierra, pero nosotros hemos estado alejados de tu voluntad. Él es el Todopoderoso y su voluntad es perfecta, pero el ser humano no estaba en el centro del centro de la voluntad de Dios, siendo esta agradable y perfecta y buena también. Así que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, venga tu reino, venga tu reino. Y las otras palabras le dan más sentido a venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, en la tierra. ¿Ya se fijó? En otras palabras, en la tierra, que se haga como se hace en el cielo. ¿Qué sucede en el cielo? El Señor y soberano del cielo hace su voluntad. Dentro del aspecto de la soberanía de Dios están dos elementos. Su omnipotencia, que le da el poder para crear y sostener y el derecho de ser soberano, y también un soberano gobierna y rige conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad.
Y ahí, hablando de la voluntad de Dios, a veces se convierte en un quebradero de cabeza para nosotros los humanos con una mente finita, muy limitada, muy vulnerable a la confusión y a los engaños también. Y de repente, usted está en el TikTok y está deslizando y de repente mira las malas noticias de guerras y de rumores de guerras. Y usted mira que Israel la están bombardeando. Y de repente mira que Israel le devuelve con creces el golpe a Hamás. Y ahí se lleva en el saco a los palestinos, incluyendo bebecitos, niños y ancianos. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el soberano Dios permitiendo todo eso? ¿Dónde está el Señor de todos los señores? ¿Por qué el Señor, siendo todopoderoso, permitiría cosas tan atroces? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué nación se levanta contra otra nación? Y ahora vamos más para acá. ¿Por qué a mí? Se pregunta usted muchas veces. ¿Por qué me dejó ella? ¿Por qué me dejó él? Ilusionada o ilusionado. ¿Por qué? Y ahí comienza a frustrarse, a decepcionarse porque había sido entregado a un señor que no era el Señor de los señores. Y ahí comenzamos con el quebradero de cabeza que se le llama la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? El soberano tiene su voluntad. Cuando hay una monarquía, un reino, hay un rey, entonces el rey, que es el soberano, tiene poder absoluto para ejecutar, para legislar y para juzgar. Eso lo tiene el soberano. El soberano es juez, el soberano es legislador y el soberano ejecuta, gobierna. Ese es el rey de reyes en un reino. Así que él, para juzgar, legislar y dirigir, lo hace conforme a su voluntad. Así que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios al permitir el pecado? Primeramente, al permitir el pecado desde la humanidad, desde el inicio de la humanidad. ¿Dónde está ese soberano entonces? Y ahí es donde entran los argumentos famosos de los ateos que no creen en Dios. Dice, yo no creo que existe Dios. Si Dios existiera, o no es omnipotente, o es malo. Así dice el ateo. Dios o es malo, o no es omnipotente. ¿Por qué? Le preguntamos nosotros al ateo. Y el ateo responde, porque si Él es todopoderoso, es malo. Porque en vez de acabar con la maldad, con su todopoder, no lo hace. Y ahí nos quebramos la cabeza con la voluntad de Dios. ¿Cómo entender eso? Si es un rey soberano que dirige todo, ¿por qué va a permitir tantas atrocidades y maldades en este mundo? Entonces dice el ateo, de seguro es todopoderoso, lo puede hacer, pero no quiere hacerlo. Es malo Dios. Y luego dice el ateo, o pongámosles que no es malo, es bueno. Dios es bueno, pero no es todopoderoso, porque aunque quisiera, no puede hacerlo. ¿Ya se fijó? Ese es el dilema ateísta. Que si Dios es bueno, no es todopoderoso porque no acaba con el mal. Y si es todopoderoso, es malo porque no lo acaba. Ese es el problema y el dilema del mal. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? El Padre nuestro declara que se haga tu voluntad en la tierra, como en los cielos se hace. Porque en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice algo que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ayuda a entender la voluntad del soberano, porque el soberano, Señor de señores, tiene una voluntad que ejecutar con su omnipotencia. Y dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo. No se amolden, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, dice el griego, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dice la palabra de Dios, apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la voluntad de Dios tiene 3 elementos. Es, número 1, buena. Lo segundo es agradable. Y lo tercero es perfecta. La voluntad del soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿por qué no pareciera buena cuando vivimos nuestra vida? ¿Por qué no pareciera agradable? ¿Y por qué a veces no pareciera perfecta la voluntad de Dios? Y allí es donde los teólogos hablan de 2 voluntades o de 2 aspectos de la voluntad de Dios. Dicen la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. En estas definiciones de voluntad de Dios, hablando del soberano, la voluntad directa significa algo que Dios, en su sola potestad, en su voluntad, porque Él quiere y decide hacer algo y lo ejecuta, no hay nada que lo detenga. Esa es la voluntad directa. Pero hay otra voluntad, que es la permisiva, que es, por ejemplo, cuando dice Pablo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, que dice que Dios quiere, es su voluntad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero todos los hombres son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. No, pero esa es su voluntad. Pero ¿por qué no pasa su voluntad? ¿Por qué no se ejecuta esa voluntad? Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no los salva a todos ya? Con su poder, con su omnipotencia. No hace así como un chasquido de Thanos. Así ya nos salva a todos. ¿Dónde está? Y ahí es donde los teólogos hablan de una voluntad de Dios secreta y escondida y una voluntad de Dios revelada a nosotros. Dicen que los designios, los misterios, los secretos le pertenecen a Dios. Y muchas veces nosotros no vamos a entender, no vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios al final de todo. Y usted comienza a dudar y a perder la fe. Y dice, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? No lo entiendo. Mi mente es finita. Y como dice el cántico, mi mente dice no, pero Dios, que sabe todas las cosas, Él dice confía, espera, ten fe. Yo sé qué es lo mejor para ti. Y es donde Jeremías nos dice, yo sé, dice el Señor, tengo planes para cada uno de ustedes. Planes de bendición y no de mal. Planes de prosperidad y no de maldición, para que puedan ver el fruto que esperáis. ¿Cuántos esperan en el Señor? Amén. Pero los que esperan en el Señor, aunque no entienda y no sepa su voluntad secreta, algo que no lo ha revelado, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, renovarán sus fuerzas y podrán correr y no se van a cansar. ¿Cuántos esperan en Jehová? Amén. Y luego está la voluntad que revelada, que es todo lo que tenemos en la Biblia, en la Escritura, para entender cuál es la voluntad de Dios. Y a eso se refiere Romanos 12:2. Renovar el entendimiento para entenderlo, la voluntad revelada del soberano para nuestra vida. Y ahí es donde la Escritura nos muestra cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios escondida que ya ha sido revelada, y sí, estuvo un tiempo escondida, lo dice Pablo, es el Evangelio de Jesucristo. Ese plan salvífico y eterno para poder redimir a la humanidad y poder ser salvos todos nosotros. Y es aquí donde caemos a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Y cuál es? ¿Y qué tiene que ver el señorío de Jesucristo y su soberanía con nuestra salvación? Tiene que ver de todo. Pero vamos a leer. Filipenses capítulo 2, verso 6. Jesucristo, dice la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Este es el Evangelio de Jesús. Esta era la voluntad de Dios escondida y no revelada tan clara y directamente desde tiempos eternos. Aquí está. ¿Cuándo el ser humano se le iba a ocurrir que Dios iba a tomar forma de hombre y ser y aprender obediencia al Padre y morir con esa muerte que tuvo, muerte de cruz? Una voluntad de Dios escondida, pero luego fue revelada. Poderoso. ¿Con qué fin? Vamos a ver, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, significa autoridad, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí está, amados hermanos. El Señor Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Ahora, no solamente porque es el Dios creador. Juan, capítulo 1, dice que Dios hizo todas las cosas por medio de Él y para Él, por medio de Jesús. Dios el Padre hizo todo por medio del Hijo. Esto es potente. Así que Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo soberano, por derecho, por ser hijo de Dios, por ser creador y omnipotente, todo lo puede hacer, y su voluntad siendo buena, siendo agradable y siendo perfecta, tomó el lugar del ser humano. Y aquí la soberanía de Dios entra con la justicia de Dios. Y la justicia con el amor de Dios. Pero lo estamos viendo poco a poco en estos domingos para que podamos conocer a Dios, porque estamos haciendo un exégesis de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo entender al Señor? Por lo menos conforme a lo que nos ha Él revelado en su palabra. ¿Cómo? Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego cae al 1:18 y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, otros textos dicen, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha realizado un exégesis de Dios. ¡Wow! Una voluntad de Dios escondida y revelada ahora en Cristo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Así que, ¿cómo dices? ¿Cómo dicen ustedes? Les dice Jesús a los discípulos. Muéstrenos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él vino a revelar, a hacer un estudio, un exégesis y una explicación de Dios Padre. Para conocer su esencia, su naturaleza, sus cualidades infinitas, su amor, su justicia, su benignidad, su bondad y su soberanía. Así que Dios se hizo hombre para poder quitarle a Satanás lo que Satanás le quitó y lo perdió por desobediencia, el ser humano, el hijo de hombre. Adán es el hombre e hijo de hombre. Dios se hizo hombre y se hizo hijo de hombre. Por eso es que Jesús, si ustedes miran esto interesante en los evangelios, el mayor título usado por Jesús para describirse a sí mismo es hijo de hombre. Siempre él decía, es necesario que el hijo del hombre, tal cosa, hablando de él. Él se llamaba a sí mismo hijo de hombre. Más que hijo de Dios, más que Mesías, se llamaba hijo de hombre. ¿Y quién era el hijo del hombre? El hijo del hombre era una figura divina, celestial, descrita en Daniel, el profeta Daniel. Y ese hijo de hombre se presenta ante el Padre soberano, Dios de los cielos y de la tierra, y este hijo de hombre recibe honra, gloria, dominio, poder
sobre todos los reinos. Eso se mira en Daniel. Este hijo de hombre. Así que este hijo de hombre, aquí Jesucristo se está cumpliendo esa profecía de Daniel. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa nombre? Significa toda autoridad. Mateo 28, 18, Jesús se acercó a los discípulos y les dijo, toda autoridad, del griego exousia, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su posición, no de su naturaleza, para ser obediente y aprender obediencia. Y luego, al ser exaltado, al resucitar, el Padre le da honra, gloria, poderes, dominios en el cielo y en la tierra, como el Hijo del Hombre. Mire qué interesante, como el Hijo del Hombre. Así que Jesús les dice a los apóstoles, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Jesús dice, soy el Señor de los señores, en el cielo y en la tierra. Soy el Dios del cielo y de la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y está. Por eso es que la iglesia insistimos en bautizarnos. Porque el que tiene toda la autoridad nos mandó a ser discípulos. Amén. ¿Por qué hay que ser discípulos fieles al Señor? Esa es la misión. Porque el Señor nos mandó como soberano, como cabeza de la iglesia, a bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden, que obedezcan las cosas que Él ha mandado. ¿Por qué? Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene toda autoridad. Dice la palabra que Él subió hasta lo más alto y tiene poder sobre todo dominio, principado y potestades en la tierra y en las regiones celestes y por encima. Dice que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, con todo su poder y con toda su gloria. Este es el Señor a quien nosotros adoramos. Ese es el soberano a quien servimos y a quien obedecemos. Y sabemos que Dios está aquí, amén. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso me hace recordar el versículo que dice, cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos lo creen? Y si el nombre significa autoridad, ¿qué significa reunirse en el nombre de Cristo? Significa que esos 2 o esos 3 que están reunidos en su nombre están sometidos bajo su autoridad. Así que la pregunta, amados hermanos, ahora que estamos haciendo en este momento es, ¿a quién está sometido? ¿A quién está entregado? ¿A quién, Señor, sirven? ¿A cuál Señor de todos los señores que existen estamos sirviendo verdaderamente? Porque Él, el Señor Jesucristo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Versículo 10. Esto es potente. Préstenme atención. Esto es poderoso. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa doblar rodillas? Rendirse, entregarse. ¿Qué significa doblar rodilla? Obedecer con entrega. ¿Qué significa doblar rodillas? Significa doblegarse, dar su brazo a torcer. No hago mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque el creador de todo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso qué significa? Que Jesús recibió el nombre sobre todo nombre para que usted y yo doble sus rodillas y le obedezca. Eso significa que usted y yo le debe obediencia. Pregunto, ¿cuántos creen eso? ¿Amén? Así es. Todos le debemos obediencia. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos del Señor de los señores y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando Apocalipsis capítulo 1 declara que Él es el soberano
de todos los comandantes, de todos los presidentes, de todos los reyes, de todos los soberanos, de todos los señores. Él es el Rey, Él es el Pantocrator, el Todopoderoso, Él es el Arcón, Él es el principal de todo. Y al olvidar eso, amados hermanos, a veces nosotros nos olvidamos que sí, usted y yo le debemos obediencia a Dios. ¿Cómo? Ojo, atento, no es que le obedecemos, es que le debemos obediencia. Hermano Arcia, entonces le debemos obediencia. Sí, yo creía que era voluntario venir a la iglesia. Muchas personas creen que es voluntario servir a Dios. Muchas personas creen que pueden venir o no venir. Cuando usted y yo le debemos obediencia al Señor de señores. Cuando Él recibió un nombre para que usted doble su rodilla y para que yo la doble también. Él recibió un nombre para que nos entreguemos a su voluntad. Pero muchas veces nosotros llegamos a visitar o a contactarnos con los hermanos. Hermano, le animo a que se congregue. Y esa persona piensa que soy yo el que le está rogando que se congregue porque no sabe o no quiere recordar que es el Señor el que nos manda, que es el Señor Jesucristo a quien usted y yo le debemos obediencia. Entonces no es opcional, no es voluntario, porque voluntario significa que usted quiere hacer su voluntad entonces y no la del Señor. No, es que si yo quiero voy, si no, no. Entonces, ¿a quién está sirviendo de verdad? No podemos decir que sirve al Señor si no hace la voluntad de Dios. Si no está claro que usted le debe obediencia. Pero es que yo pensé que yo voy a ayudar a las personas si quiero, pues si no, no. Cuando la Biblia dice, no deban a nadie nada sino amarse unos a otros. Pero cuando reflexionamos en ese versículo, ahí dice que no tengamos deudas con nadie. Solo hay una deuda que tenemos, amarnos unos a otros. ¿Qué es una deuda? Una obligación, por lo tanto un deber. Si usted y yo tenemos la deuda, según la palabra de Dios, de amarnos unos a otros, estamos obligados a amarnos unos a otros. Estamos obligados a servirnos unos a otros y ayudarnos y apoyarnos. Yo pensé que era opcional. A veces hay personas de que cuando le solicitan una ayuda, un apoyo, dicen, no, es que si yo quiero y se hacen los rogados. No están reconociendo al Señor de los señores cuando Él nos ordenó. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Él es el Señor para que usted y yo le debamos obediencia, podamos sujetarnos a su voluntad y no pensar así voluntariamente. No pensar que usted o yo somos los que hacemos nuestra voluntad. Que si quiere o siente ánimo, lo hago, y si no, no. Entonces, si un hermano o una hermana le anima, se siente obligado, se siente presionado. ¿Por qué deberíamos sentirnos presionados? Si alguien me dice a mí, hermano Arce, usted debería de visitar a aquel hermano. Claro, debería de sentirme presionado, pero no por él, por el Rey que me mandó a hacer eso. Entonces, si alguien es un instrumento de Cristo para recordarme que yo tengo que hacer una misión, está genial. Pero si yo olvido de que le debo obediencia a aquel, entonces el que me exhorta a mí, el que me dice, mira hombre, congregate o hace tal cosa, y yo pienso, es que no me tienen que decir nada o nadie me obliga a hacer nada. Entonces, no estoy claro a quién estoy sirviendo de verdad. Si usted se siente presionado, obligado, si alguien le anima a que se congregue o que sirva a Dios, porque no es su voluntad, entonces, porque no quiere o no le nace, significa que usted está obedeciendo no al Señor, sino que a su propia voluntad. Así que cuando usted y yo, amados hermanos, nos exhorte una persona, no veamos a la persona, sino que si nos dice esa persona algo que Dios, el Señor, nos está diciendo, entonces no es Él que vino a mí a decirme nada, sino el Señor soberano, el Todopoderoso. ¿Cuántos le dan la gloria al Todopoderoso?
para que doble su rodilla, dice aquí. Él recibió un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, soberano, amo, dueño, jefe, gobernante, rey de reyes, Señor de todos los señores. Ah, pues sí, le debemos obediencia a Dios. Le debe obediencia. Y yo también. Todos estamos obligados a obedecerle al Señor porque Él es el Señor. Cuando usted tiene un trabajo, ¿por qué hacemos caso cuando nos dan una orden el jefe? Porque es jefe, ¿verdad? Y nos pagan. Si no, renuncia. O lo corren, o se pelea y así pasa. Pero ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo usted y yo, amados hermanos? Nosotros fabricamos este mundo para hacer lo que queramos hacer. Usted y yo nos creamos a nosotros mismos. No es así. Pero no nos confundamos. El hecho que Dios no aparezca como le apareció a los israelitas con esos estruendos y rayería, no significa que Dios sea el soberano, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, el que Dios nos deje correr no significa que no le debamos obediencia. ¿Sí o no? El que Dios la deje correr a usted, me deje correr a mí, y pasan los días y no le obedezco, y pasan los meses y no le hago caso a Dios, por el hecho que nos deje correr el soberano, no significa que no tengamos serios problemas con el soberano, porque no estamos acatando sus leyes y ordenanzas, porque no estamos siendo entregados y sometidos a su voluntad, sino que no estamos haciendo la voluntad. Entonces Dios nos está dando chance, amados hermanos, y le está dando chance al mundo, porque así la iglesia predica al mundo. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y vamos a Romanos 19 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ya se fijó? El que confiesa y cree que Él es el Señor y se somete por ser Señor, será salvo. ¿Ya se fijó? La persona que se salva de la condenación es aquel que decidió someterse al señorío de Dios. Y esto es lo que les digo muchas veces a amigos que están en otras iglesias y religiones. ¿Cómo sabe usted que Dios está en ese lugar? Es que yo lo siento. Suave, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que si usted siente algo raro, va a estar seguro que Dios está ahí. No, dice así: si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No dice, si ustedes sienten cosquilleo, ahí estoy yo en medio de ellos. Si ustedes sienten algo raro, un frío, ahí estoy yo. No, dice, si están congregados en mi nombre. ¿Y qué es estar congregados en el nombre de Cristo? Sometidos a su señorío, sometidos a su autoridad. Entonces yo le compartía a una persona, pero en su congregación hacen esta ordenanza. Sí, hacemos esto, pero eso está en contra de la palabra de Dios. Así que si se reúnen, no están sometidos en el nombre de Cristo. Y al no estar sometidos en el nombre de Cristo, Cristo no está ahí. Cristo no está allí. Cristo no está en una iglesia que no está sometida a su señorío, amados hermanos. Porque toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Por lo tanto, comprendamos, amados hermanos, que como todos tenemos la necesidad de entregarnos a alguien y es incómodo y doloroso, al final ser defraudado, tu propia experiencia y mi propia experiencia lo confirman. Cuando usted se entrega a algo y ese alguien no es Dios, es defraudado. Así que es doloroso ser defraudado por la persona a la cual nos hemos entregado. Es un problema entregarnos a cualquier persona. La solución la hemos presentado en esta mañana. En esta mañana hemos intentado de explicar cómo es Dios. Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y le debemos, usted y yo, obediencia. El cristiano que comprende esto, el cristiano que entiende que Él es el soberano, no se molesta cuando le dicen, venga a la tribu de Coinonía, porque sabe que el Señor lo está ordenando.
Entiende que hay que servir. Entiende que hay que amarnos. Entiende que hay que apoyarnos y hay que adorar juntos como iglesia. Comprendamos eso entonces, amados hermanos. Y no nos sintamos así. Porque si usted decidió entregarse a Jesús, ¿por qué se sentirá obligado al hacer lo que Cristo le está mandando? Lo que pasa es que Cristo no aparece personalmente con su bata blanca, con todo, como sale ver en las imágenes, sale con su barba y le dice, haz tal cosa. No va a salir así, sino que le dice a través de la palabra. Entonces, cuando no obedecemos a la palabra, no obedeces al señorío de Jesús. Así que aquí está la solución. Entréguese a Jesús. ¿Cuántos quieren entregarse a Cristo? Amén. Entréguese a Jesús. Ya no se resista más. Los que todavía no son bautizados, entréguense a Jesús. Los que necesitan reconciliación, entréguense a Jesús, porque es la mejor opción, entregarse al Señor, quien no los va a defraudar. No como un novio, no como un esposo o esposa, que muchas damas están ilusionadas, quieren encontrar a un varón genial porque se sienten solas. Pero no, el Señor es el que quiere recibirlos. Así que la solución en esta mañana es entregarse a ese Señor que no defrauda, a ese Cristo que ordena todas las cosas. Con confianza entréguese al Señor, porque jamás, nunca lo va a defraudar. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén.